El antiguo pueblo de Shaxi se ubica entre Dali y Lijiang. También es un lugar de confluencia de gastronomía, cultura y religión, ideal para el ocio durante el viaje de las caravanas. Se dice que en las celdas cubiertas en la pared se ha conservado el vestuario teatral obsequiado por el emperador. ¿Por qué el emperador se los obsequió a unos simples aldeanos en la profundidad de las montañas? En medio de camino, las caravanas de té podían tropezar con toda clase de amenazas. No solo habían bandidos y animales salvajes, sino que también había muchos insectos mortales en la profundidad de las montañas. Por eso, al llegar a Shaxi, todas las caravanas tenían que peregrinar a un templo a rezar por un viaje seguro. ¿Tiene relación el antiguo templo con el viejo vestuario teatral de hace 400 años? Shaxi es un lugar de intercambio cultural desde la antigüedad. Las diferentes representaciones de Buda de la cueva reflejan plenamente la asimilación de la cultura budista de Tíbet y la India durante los reinos de Nanzhao y Dali. Además de la historia de los emperadores y de la religión, algunas estructuras también describen la historia de la antigua ruta de caravanas de té. Si quieren saber más, quédense con nosotros en Así es China. El guía nos conduce al desván oscuro de la posada Ouyang, una buhardilla difícil de encontrar para un desconocido. Se dice que en las celdas cubiertas en la pared se ha conservado el vestuario teatral obsequiado por el emperador. Estos trajes son un tesoro familiar transmitido de generación en generación durante más de 400 años. Ahora las celdas están vacías. ¿A dónde fue a parar el vestuario teatral? Después de estar desaparecido muchos años, apareció hace poco cerca de un antiguo pueblo. ¿Por qué el emperador se los obsequió a unos simples aldeanos en la profundidad de las montañas? ¿Por qué se encuentra en unas viviendas populares un tesoro que debe guardarse en un museo? El antiguo pueblo de Shaxi se ubica entre Dali y Lijiang. Es desde la antigüedad un nexo importante entre el sur de Yunnan y el Tíbet. El 11 de octubre de 2001, el Fondo Mundial de Monumentos incluyó la calle Xiten de Shaxi en el listado de protección de monumentos número 101 y reconoció su feria como la única feria antigua que sigue celebrándose en la antigua ruta de caravanas del té. En el casco antiguo se ha conservado perfectamente el escenario, las posadas de caballos, las puertas de la aldea y el templo. ¿Por qué un pequeño pueblo remoto y apartado en las montañas goza de tanta categoría de protección? ¿Por qué suscitó tanta atención en el Fondo Mundial de Monumentos? Cada viernes, Shaxi se llena de gente. Los aldeanos de otros lugares vienen aquí conduciendo sus bueyes y caballos y colocan su té, sus productos de piel y sus telas en la calle, mientras que los lugareños también traen aquí toda clase de productos autóctonos. Pues esta es una de las ferias de mayor envergadura y de mayor influencia del noroeste de Yunnan. Entre los que acuden a la feria hay minorías étnicas Pan y Naxi tibetana, entre otras, así como varios grupos étnicos que se reúnen aquí desde hace años. Cada vez hay más artículos en la feria de Shaxi. Destaca un producto parecido al tofu que se llama rupin, una torta de leche congelada hecha con 3 o 4 litros de leche fresca mezclada con zumo de fruta agria. Lo mejor es comerla en crudo o frita. Es sabrosa y mejora la salud. Es bastante popular en todo el suroeste de China. En realidad, esta escena de bullicioso tráfico se ha repetido en Shaxi durante 500 o 600 años, desde Xishuangpangna en el sur hasta la zona tibetana en el norte. Los habitantes de las diversas etnias se concentran aquí, no solo porque es un lugar de confluencia, sino también porque se organizan los eventos culturales más diversos de la antigua ruta de las caravanas del té.
Shashi es un lugar de confluencia de gastronomía, cultura y religión. Es un lugar ideal para el ocio durante el viaje de las caravanas. ¿Qué variedad de juegos inventaron las caravanas en la antigüedad? Esta es Xifangjie, sede de la antigua feria que se ha conservado hasta hoy en día. El suelo está pavimentado con losas de gran tamaño que han experimentado innumerables vicisitudes. En 1992 la feria se trasladó de Xifangjie, así que desapareció la animación de antaño, pero puede notarse el esplendor de aquel entonces. Fue el centro de las actividades culturales de la antigua feria. Vamos a ver cómo disfrutaban las caravanas de este lugar de recreo. La primera parada para las caravanas que venían de lejos era Shashi, donde había posadas de caballos que tenían una función similar a las pensiones. Además, proporcionaban toda clase de servicios como alimentar o tratar a caballos enfermos. Una posada corriente podía recibir 30 clientes, con capacidad de 60 caballos. De las más de 100 posadas de caballos en el pueblo, la más destacada era la mansión de Ouyang, conocida como la Posada de 5 estrellas. Adentrándonos en el antiguo callejón, llegamos a la mansión de Ouyang. Se dice que el vestuario teatral obsequiado por el emperador apareció en su escenario. Por eso los cabecillas de las caravanas de alta categoría se alojaban en general en esta mansión para ver las representaciones teatrales. Por lo tanto, todos sus artículos eran muy sofisticados. Esta es una típica vivienda con un muro y 3 filas de habitaciones de la etnia Pai. Aún las tejas del techo están talladas con dibujos barnizados. Su primer dueño, el señor Ouyang, era un renombrado cabecilla de una caravana del oeste de Yunnan y en su apogeo contaba bajo su mando con 60 o 70 caballerizos. Todas las caravanas que iban y venían en aquel entonces tenían que rendir homenaje en busca de su protección. Claro que este tipo de rito se regía por un protocolo nada corriente. Cuando una caravana llegaba a la mansión de Ouyang, tras un recorrido penoso, era agasajada primero con un banquete de 8 grandes tazones, los platos tradicionales más característicos de la etnia Pai. Las caravanas comían y dormían todo el año a la intemperie y generalmente solo una semana lograban tener una comida decente en las posadas. Después de comer y antes de descansar, los huéspedes podían contemplar el interior de las habitaciones deleitosas y el exquisito santuario de los antepasados situado en la habitación principal del segundo piso. 这个神龛呢，它是连在墙体上，墙体供桌这个神龛合为一体的这样一个木构建筑，它的做工非常精美。我们看到这个玻璃，神龛上的这个玻璃，当时我们欧阳大院的这个马帮生意做到了这个印度和西藏，当时英国的东印度洋公司有这个生意上的往来，所以当这个东印度洋公司得知欧阳家要兴建主宅。 所以就捐赠了给欧阳马帮，现在已经历经了100多年了。 Hoy en día la habitación en la que se ubicaba el santuario está vacía. En la esquina hay una cama especial, diseñada especialmente para el cabecilla de la caravana, que tiene la peculiar función de proteger su fortuna. 接待马国土的床，它有个柜门，柜门打开以后，首先把这个贵重物品、随身携带的贵重物品放进去，然后柜门一盖，把床铺在上面，人睡在上面，这样就。 这个财物不离身，非常安全。 El jardín trasero de la mansión de Ouyang es un pequeño teatro que constituye un compartimento estanco. Si se alojaban en la posada para contemplar la representación teatral bastaba con abrir la ventana. Se dice que un renombrado actor del suroeste de Yunnan actuaba con un traje obsequiado por el emperador. Sin embargo, la calma siempre precede a la tormenta. En el pasado los bandidos frecuentaban Shashi, por lo que el dueño de la mansión se devanó los sesos para protegerse. Debajo del escenario había un túnel que conducía directamente fuera del casco urbano. Los secretos de esta mansión eran precisamente un reflejo del antiguo Shashi.
Este desván es misterioso. El guía nos dijo que la caja fuerte meticulosamente diseñada por el dueño de la mansión había guardado muchos objetos valiosos de la caravana. 这是我们欧阳大院建盖的时候设计的一个强体力的保险柜。它的功能是什么呢？它主要就是为了应急需要，如果士登村里进入了土匪，那这个主人家得到消息以后，就赶快把自己还有包括入住客人的这些贵重的物品放到里面。这个入店有一个特殊的规矩，这个规矩是什么呢？就是每一个入店的这个马锅头，你睡觉的时候必须要把一点碎银子或者几枚铜钱放在这个床头。这个起什么作用呢？就是以免土匪来到这里抢劫以后空手而归，那他就会非常愤怒，有可能会放把火把这个整个大院烧了。这是一个洞，连在墙体里的洞。这是个墙皮上的洞哈。对。 En la pared donde se encontraba la caja fuerte había colgado una pintura. De ahí se puede notar lo meticuloso que era el dueño de la mansión. Pero ahora no está aquí el vestuario teatral obsequiado por el emperador. ¿Lo robaron los bandidos? Venimos al templo Xinjiao al oeste de Xifanye, donde se escondió el vestuario teatral. En tiempos de guerra, muchas familias de Shaxi escondieron los tesoros familiares en este templo. 它是建于明朝的这个永乐15年，也是公元1417年。它的这个主要特点就是多梁多柱，还有斗拱比较大。 Los principales templos de la mayoría de las aldeas son diferentes a los de la zona de Tali. El templo Xinjiao es uno de los pocos templos budistas que hay. Su estructura de vigas y columnas, así como el estilo compacto del templo, muestra la influencia del budismo en Shaxi. En medio del camino, las caravanas del té podían tropezar con toda clase de amenazas. No solo había bandidos y animales salvajes, sino que también había muchos insectos mortales en la profundidad de las montañas. Por eso, al llegar a Shaxi, todas las caravanas tenían que peregrinar al templo Xinjiao a rezar por un viaje seguro. Las diferentes creencias religiosas de las etnias Han, tibetana y Pai derivaron en las tres religiones más populares, el confucianismo, el budismo y el taoísmo. El núcleo del antiguo Shaxi se llama Xindenye, que significa en lengua Pai aldeas alrededor del templo. El templo Xinjiao era el hogar espiritual de las caravanas concentradas en Shaxi. No logramos descubrir el paradero del vestuario obsequiado por el emperador, pero en el escenario antiguo de Xifanye pronto va a comenzar la representación de un ritual de la corte antigua. ¿Podremos ver el vestuario teatral obsequiado por el emperador? Muchos turistas acudieron aquí al enterarse de la noticia. Los ancianos van a interpretar el clásico Tongjin. Se dice que esta música viene de la corte de la planicie central. En la actualidad solo es popular en las zonas montañosas apartadas de Lijing y Shaxi. Estos músicos son todos campesinos de las aldeas cercanas que han aprendido a tocar mediante transmisión oral de sus antepasados. La música clásica Tongjin nació en las dinastías Tang y Song y era imperante en las dinastías Ming y Qin. En cada fiesta, sobre todo el octavo día del segundo mes y el octavo día del cuarto mes del calendario lunar, cuando se celebran romerías, los ancianos la tocan aquí. De la envergadura de la representación se deduce el nivel de las actividades culturales de Shaxi. En la antigüedad, muchas caravanas permanecían varios días para ver las representaciones teatrales y musicales. En Shaxi hay 19 escenarios tan grandes que tienen cornisas. En el apogeo de la antigua ruta de las caravanas del té, el escenario era la instalación de recreo más importante de las caravanas. Pero ¿tienen relación tantos antiguos escenarios con el viejo vestuario teatral de hace 400 años? Logramos saber gracias a los ancianos que los trajes podrían encontrarse en la cercana aldea Shilong. Por eso decidimos ir a indagar. Llegamos a la aldea Shilong con nuestro guía. Al entrar nos atrae el canto de un adolescente. El maestro está enseñándole la técnica vocal de la etnia Pai.
你妈子我啊亏没点。做事大子那么内里那要唱不上个你可要可好可。我西瓜票嘛，找他们找。西瓜票？哎，西瓜票找。西瓜票有个。给不，找。找给不。 El adolescente se llama Chang Sang-hui y la melodía que canta es una forma folclórica de narración, la favorita de los aldeanos de Egnia Pai. Las letras son en su mayoría producto de una creación improvisada, son rimas en diferentes tonos. Su hermano Apam destacó en la Avenida de las Estrellas de CCTV por su sobresaliente interpretación de melodías Pai. En esta aldea con montañas verdes y aguas cristalinas, el 80 o el 90% de los aldeanos son buenos cantantes. Cuando están libres de las labores agrícolas se dedican a ensayar obras teatrales y componer baladas. En cada fiesta la aldea se convierte en un mar de cantos. Se dice que en la antigüedad muchos caballerizos venían a intercambiar canciones, en las que muy probablemente los melodiosos cantos de alguna muchacha de Egnia Pai se hicieron con el corazón de un muchacho para siempre. Pero el teatro antiguo es lo que más atrae nuestra atención, porque estamos buscando el viejo vestuario teatral que posiblemente esté aquí. Con la ayuda de un guía de la aldea Shilong, venimos al escenario y logramos ver por fin el vestuario de la leyenda. Las manchas y los jirones hacen que el viejo vestuario teatral parezca aún más antiguo. No podemos ver qué aspecto tenía la gente en el pasado, pero este traje de hace 400 años que hemos visto es realmente precioso. ¿Cómo han logrado los aldeanos conservar estas prendas tan frágiles hasta hoy en día? Los aldeanos nos dijeron que el cajón en el que lo guardan está cerrado con 3 candados y las llaves las cuidan varias personas asignadas. Si se quiere sacar el vestuario teatral debe abrirse con las 3 personas presentes al mismo tiempo. Lo más difícil es protegerlo del moho y las polillas. Cada vez que terminaban las funciones lo ponían bajo el sol y antes de cerrar el cajón tenían que rociarlo con licor. Como este vestuario teatral tiene muchos bordados exquisitos y el forro está hecho añicos, no puede lavarse con agua. ¿Qué aspecto tienen los actores que llevan este antiguo vestuario teatral? ¿El emperador obsequió realmente estas prendas a los habitantes de la profundidad de las montañas? Una cueva de la montaña cercana nos dio la respuesta. Desde cualquier lugar de Shaanxi se puede ver la montaña Shipao, y una cueva excavada en ella fue considerada por Jin Yong como el tesoro del cielo del sur. La cueva se excavó en el periodo de Nanchao, en las postrimerías de la dinastía Tang, hace 1100 años. Las esculturas son magistrales, reflejan minuciosamente la vida de la corte del periodo del reino de Tali y de Nanzhao. 这个石窟雕刻的就是南诏第6代国王易蒙玄宫廷里面的议政图。这窟的服饰上，这个国王是圆领的圆领长袍，然后他的右手边佩大刀进的那一期就是宫廷里边的侍卫。你看他的袖子非常宽，这是唐朝的服饰特点。 然后这就体现了中原汉文化的一个特色。然后前边的2个则像，当时把它称为清平冠，它官帽的帽檐往2边平伸，这是又是宋朝时候的特色，所以它就其实体现了说唐宋中原服饰的一些特色。
Shaxi es un lugar de intercambio cultural desde la antigüedad y las diferentes representaciones de Buda de la cueva de la montaña Baoxi, así como la estatua del rey Min de 3 cabezas y 6 brazos, reflejan plenamente la asimilación de la cultura budista del Tíbet y la India en el periodo de los reinos de Nanzhao y Dali. Además de la historia de los emperadores y de la religión, algunas esculturas también describen la historia de la antigua ruta de caravanas del té y la vida del pueblo. La escena en la que persas e indios caminan lentamente conduciendo elefantes en la antigua ruta de caravanas del té ha sido registrada para siempre. Durante nuestra filmación, de repente irrumpieron varios monos y nos atacaron. En la India los monos se consideran deidades. Quien apresa o intimida a los monos será castigado. Los monos de la montaña Baoxi conviven armoniosamente con el ser humano. ¿Acaso los locales respetan este precepto religioso de la India? La cultura de la planicie central reflejada en la cueva de la montaña Baoxi nos permite ver el peculiar intercambio de esa época. Durante la dinastía Ming, para que los locales conocieran mejor la cultura de la planicie central, la corte aplicó una política de emigración. Gran número de obras teatrales de la planicie central traídas por los inmigrantes se divulgaron en Shaxi. Con la explotación de los pozos de sal en las cercanías de Shaxi, la corte estableció varias normas para controlar la tributación de sal, mientras que el emperador obsequió este vestuario teatral a los mandos y combatientes. Sus descendientes consideran estas prendas como un tesoro y los han conservado de generación en generación, lo que constituye un testimonio de este intercambio cultural. Empezó la función de teatro clásico. Como los actores tienen que trabajar la tierra y solo actúan una vez al año, el director tiene que recordarles de vez en cuando las letras. Esta pieza representa a Mu Kuiyin destruyendo las tropas enemigas en la batalla de la Puerta Celestial. Las partes cómicas provocaron carcajadas una y otra vez. La pieza fue interpretada con una melodía local de la etnia Pai, pero con un estilo heredado de la planicie central. Contraer hermandad jurada entre 3 hombres o el encuentro de hermanos en la montaña Utai son las piezas mejor representadas. La actuación de estilo simple y clásico nos permitió ver la Shaxi de hace 400 años. A vista de pájaro en Shaxi se aprecia que toda la zona de Xifangye y los 3 antiguos callejones se han conservado por completo. Cada construcción antigua de la calle Xindeng ha sido testigo de lo bullicioso y ajetreado de las caravanas de antaño, así como de la animación de las romerías. El puente Yujing era una vía necesaria para que las caravanas entraran en Shaxi, pero hoy en día ya no está tan animada como hace siglos. Los pilares del puente antiguo se han convertido en un paraíso para los niños. Se oyen sonoros cantos provenientes de Xifangye. Los niños están estudiando las normas para ser un buen discípulo con la profesora Yetzi. Yetzi fue presentadora en un canal de televisión provincial y se mudó aquí para abrir una tienda hace 2 años. Su intención es que Shaxi vuelva a ser un pequeño pueblo cultural. Por eso todos los fines de semana enseña a los niños a leer.
Una pareja de jubilados de Shenzhen convirtió una casa vieja de Xifangye en una cafetería, en la que desplegaron sus habilidades a la hora de preparar café, una de sus mayores aficiones. En Shaanxi, durante siglos, la civilización traída por las caravanas convergió y se transmitió aquí. La apertura al tráfico de la carretera Yunnan-Tíbet ha dejado la antigua ruta de caravanas del té en el olvido, pero esta convergencia cultural no se ha interrumpido. Algunos llegan en camiones, otros en aviones. Todos convergen de nuevo aquí.